Buenas tardes, camaradas. Continúo con los videos del día de la fecha. Este video, bueno, lo hice a las 15:42, o sea, 4 horas 42 del último. Esto es muy importante, este texto de Lenin, que está en el mismo tomo que el anterior. El texto se llama Los que nos liquidarán. Bueno, ¿quiénes son los que nos liquidarán? ¿A quiénes hace referencia Lenin? Punto número uno, importantísimo. La polémica en torno a qué es el materialismo filosófico y por qué son erróneas, peligrosas y reaccionarias las desviaciones que se apartan de él, siempre, y está subrayado, fíjense en el texto, siempre está ligada por un vínculo vivo y real a la corriente política y social marxista. Pues de otro modo, esta última no sería marxista ni política y social, ni tal corriente. Solo limitados políticos reales, entre comillas, ¿no?, del reformismo o del anarquismo pueden negar la realidad de ese vínculo. Repasemos, este texto es fundamental. Hay camaradas que están dentro de nuestro movimiento a los cuales los tiene sin cuidado qué es el materialismo filosófico. No conocen absolutamente nada de nuestro método científico, se autodenominan marxistas y salen a criticar a quienes creemos firmemente que nuestro método es el único método científico. Bueno, entonces, ¿qué dice Lenin? Todas las desviaciones que se aparten de ese método son erróneas, peligrosas y reaccionarias. Debemos mantenernos firmes con nuestro método. En cuanto a los que están dentro del movimiento marxista y niegan que nuestro método sea científico, que es más, que sea el único método científico para interpretar la realidad y cambiarla y modificarla en sentido revolucionario, ellos, como dice acá Lenin, no dejan de ser políticos de la burguesía infiltrados en el movimiento. Son políticos del reformismo o del anarquismo que niegan el vínculo indisoluble entre la práctica del movimiento, es decir, el vínculo vivo y real a la corriente política y social marxista. Nosotros creemos en la filosofía de la praxis. De la praxis, para los marxistas, es la fusión más completa y acabada entre la teoría marxista, el materialismo filosófico, el materialismo histórico o la dialéctica materialista, y el movimiento real, el movimiento de la práctica. La teoría guía la acción práctica. Lo que sucede es que nuestros enemigos o los que están dentro del movimiento y no conocen nuestro método, les parece muy dictatorial establecerse como dueños de la verdad. Nos acusan de ustedes son los dueños de la verdad. No, nosotros en todo caso heredamos el método de Marx, nos apropiamos de él y lo aplicamos en cada caso concreto. No existe una verdad general en el marxismo. Cuando se estudia un fenómeno, cuando se aplica el método, se lo aplica en ese caso particular. En ese caso particular aplicamos en primer lugar la ley de unidad y lucha de contrarios, que trata de conocer los objetos bajo estudio a través de los contrarios. Ejemplo, en una huelga vamos a ver que si aplicamos la dialéctica, vamos a ver que hay un grupo de los obreros que participan en la huelga que van a ser más decididos a continuarla hasta el final, hasta lograr la plena reivindicación por la cual lucharon. En cambio, va a haber otro grupo que va a estar en oposición a este grupo, que no va a luchar decididamente, sino que va a luchar
en tanto y en cuanto se cumplan una determinada cantidad de condiciones. Se convenza de la posibilidad del triunfo, por ejemplo, cuando vea que otros obreros acompañan el movimiento, vemos como hay una contradicción, ¿no? Es decir, obreros que incondicionalmente luchan por el triunfo y obreros que luchan condicionalmente por el triunfo de la huelga. Vemos en esa contradicción, incondicionalmente, condicionalmente, en la actitud de los obreros, una contradicción que nos va a permitir separar a los obreros en dos campos y nos va a permitir diseñar una política marxista para el triunfo de la huelga que tome en cuenta estos dos aspectos. Es muy fácil darse cuenta que si en el grupo de los obreros que luchan muy decididamente, incondicionalmente por el triunfo, vamos a tener que realizar otras tareas, quizás delegando en ellos tareas importantes para el triunfo de la huelga. En cambio, en los obreros que no están decididos o tan decididos, vamos a tener que reforzar nuestra actividad práctica para tratar de derribar las oposiciones, colaborar para que sean más decididos, contestar punto por punto sus objeciones para que triunfe la huelga. Vemos como la política marxista, en este caso, solamente analizando un contrario, como dije recién, en realidad la riqueza del marxismo es que hay muchísimos más contrarios. Por ejemplo, no podemos solamente aplicar una política solamente para los obreros sin tomar en cuenta a los empresarios. También tenemos que estudiar a los empresarios que van a ocupar el campo contrario en la lucha, ¿no? Unos van a querer que triunfe la huelga los obreros y otros van a querer que fracase los empresarios. No vamos a tener ninguna política con respecto a los empresarios. No vamos a tratar de dividir a aquellos que estén dentro del campo empresario, por ejemplo, tratar de dividir a los capataces de los gerentes, tratar de confundir o divertirlos, dándole informaciones falsas sobre la huelga que nos permitan debilitar su campo de acción. Bueno, eso es el materialismo filosófico, como dice Lenin. Ahora, todos los que se aparten de ese método digan, no, la huelga se debe guiar por lo que a mí me parece que en este campo de acción, bueno, los obreros tienen que comenzar a hacer tal y cual actividad porque es la misma que hicimos en otra huelga que triunfó. No, eso no es marxismo, ¿no? Que haya dado resultado una política en tal conflicto obrero no significa que se deba trasladar mecánicamente y de la misma forma, sin ninguna modificación, al siguiente conflicto obrero. Eso se llama idealismo filosófico, que es el método contrario al marxismo. Es decir, yo tengo esa idea en la cabeza, creo que es lo mejor y la aplico, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los contrarios que utilizaste para aplicar esa política? Ninguno. Es decir, el método que aplicaste es idealismo filosófico. Es un método contrario al marxismo. Entonces, es un método, como dice Lenin, erróneo, es un método peligroso y reaccionario. ¿Por qué reaccionario? Porque en lugar de favorecer la revolución, va a favorecer la contrarrevolución. Bueno, dedicado a todos aquellos que denigran la teoría marxista, no la consideran científica, o si la consideran científica, la consideran una de tantas interpretaciones que hay, y aquellos los cuales piensan que lo único importante es la práctica y no la teoría. Venceremos, camaradas.